En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre, es para nosotros un grato placer llegar a todos ustedes a través de los diferentes medios sociales. Reciban un saludo afectuoso a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también a todos los amigos que nos siguen a través de Facebook, el canal de YouTube y otros medios. Bienvenidos, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también al programa Fe y Sociedad del día de hoy. Damos gracias a todos nuestros amigos que se conectan a través de las redes sociales para participar con nosotros de este programa. Gracias también a aquellos que nos escuchan a través de la Radio Esperanza New York. Es un placer tener su fina compañía con nosotros y les agradecemos a Dios por ustedes también. En este día, como ustedes pueden ver, bueno, los que pueden ver a través de la pantalla, ven el tema que tenemos para hoy, y los que pueden escuchar, hoy estudiamos sobre Israel en la profecía como una pregunta. Les animamos a que puedan compartir con otros esta transmisión o este enlace, a que puedan unirse a las diferentes plataformas a través de las cuales presentamos este programa, y puedan suscribirse también a los canales para que así puedan tener la notificación de la presentación de este programa. Así es que bienvenidos sean todos ustedes al programa de hoy de Fe y Sociedad. Héctor ya mencionó el título. ¿De qué se trata este asunto del día de hoy? Vamos a estar estudiando a Israel en la profecía bíblica. A raíz de los recientes acontecimientos que hemos estado mirando en Oriente Medio, muchas preguntas han estado surgiendo, muchas preguntas nos han estado realizando también, y hemos podido ver un aumento de este tema tratándose en los diferentes medios. Así que consideramos oportuno tomar un momento para reflexionar sobre estos asuntos también. Tenemos aquí algunas preguntas que queremos formular y que serán parte del desarrollo de nuestro programa. ¿Tiene Israel un lugar profético en los acontecimientos actuales? ¿Señala la profecía bíblica un futuro promisorio para Israel? ¿Quién forma el Israel de Dios realmente según el Nuevo Testamento? Este es el tema que tenemos para hoy. Así es. La semana pasada, Héctor, pudimos ver una discusión, pudimos ahí hablar acerca del conflicto Israel-Hamás, y pudimos dar algunos puntos históricos sobre el conflicto, y en algún momento, en la parte final, como siempre hacemos, tocamos la parte desde el punto de vista religioso. Y una de las cosas a las cuales concluimos es que Israel realmente no tiene una participación así tan tangible en el cumplimiento profético de los días finales. Pero hoy vamos a ver un poco más ese concepto en la Biblia. Por eso el título del tema es Israel en la profecía. Vamos a ver esos elementos hoy ya de forma más tácita, cómo Israel se presenta en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y algunas de las ideas que muchos cristianos tienen respecto a este tema. Quiero, Héctor, corregirme a mí mismo. La semana pasada yo usé un término equivocado, hablé de secesión, pero eso no es un término que existe, es supersesionista. Ese es el término. Ok, así es que quiero correrme a mí mismo en ese aspecto. Que tiene que ver también, es lo mismo que rechazo o suplantación. De eso tiene que ver ese término. En caso de Israel, por los cristianos, pues sustituyeron a Israel. A eso me refería. Así es que, Héctor, vamos a ver un poco, comencemos un poco con Israel en la profecía, en la Biblia. Nosotros conocemos que la historia de Israel como nación ocurre cuando Dios llama a Abraham. Y cuando Dios llama a Abraham, una de las cosas que ustedes pueden ver es un elemento, si fuera, pudiera decirse profético. Dios le dice a Abraham que a través de él todas las naciones serían bendecidas.
Dios iba a crear una descendencia de Abraham que bendeciría al mundo. Por supuesto, eso en la narrativa del Génesis es una continuación de Génesis capítulo 3, versículo 15, con la descendencia de la mujer. Y claro, ya en Abraham, esa profecía y mesiánica, de hecho, de Génesis 3, pues va tomando forma. Desde la misma incepción del nacimiento de Israel, nosotros vemos este elemento profético. Más adelante, nosotros vemos esto también en el caso de Jacob, y cuando Jacob bendice a sus hijos, que también era una bendición profética. Y cuando llegamos ya a la conformación de la nación como tal, cuando salen de Egipto, una de las cosas que nosotros observamos, Héctor, es precisamente un rol que Israel cumpliría en el desarrollo del plan divino para la salvación de los seres humanos. En el libro, por ejemplo, de Deuteronomio, cuando Moisés habla con el pueblo y en su discurso final, una de las cosas que presenta allí es precisamente ese futuro promisorio. Les habla a Israel de cuál fue el propósito de su elección. Dios los eligió a ellos no porque eran buenos, no porque eran un pueblo grande, sino porque Dios tuvo misericordia. Dios, por su gracia, por su amor, los eligió a ellos para una misión especial. Y en ese concepto de elección, nosotros observamos que Dios había dado a través de Moisés qué ocurriría si ellos obedecían al pacto, si ellos obedecían a las promesas, si obedecían a los mandamientos de Dios, qué podría ocurrir, y lo contrario si ellos desobedecían. Así es que nosotros observamos allí que también ese elemento de las bendiciones y las maldiciones dadas por Dios a través de Moisés, en el libro de Deuteronomio, especialmente en los capítulos 28 en adelante, tienen también una connotación profética, y que a través de la historia del pueblo de Israel, nosotros vemos cómo se cumple esta profecía para Israel, cuando ellos obedecían y cuando ellos desobedecían. De modo que estamos mirando estos pequeños elementos, Héctor, que son elementos en la historia de Israel, pero que tienen esa incidencia profética de la nación. Sabes, Dari, que cuando pensamos en el Nuevo Testamento, en la iglesia de manera particular, como un medio a través del cual Dios alcanza a otras personas, nosotros podemos extrapolar hacia el pasado esa realidad y pensar que Dios, cuando elige a Israel, de pronto está utilizando medios humanos para llegar a agentes humanos. Uh-huh. La formación de Israel forma parte del plan de Dios porque Dios no puede tratar de manera directa con el ser humano. Incluso Dios no trata de manera directa con Israel. Dios lo hace a través de los profetas. Claro. Por consiguiente, los profetas existen en medio de una comunidad de fe que está en una relación de pacto con Dios, comunican la voluntad revelada de Dios al pueblo. El pueblo se supone que debe vivir esa voluntad de Dios expresada a través del mensaje profético, e Israel debe cumplir el propósito de Dios. Así que Israel per se, por sí mismo, no es una bendición. Israel es una bendición dentro de los planes de Dios si Israel cumple el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Pensemos, por ejemplo, en Abraham. Dios llama a Abraham. Y en el contexto de la experiencia, de la historia de Abraham, llegamos al caso de Sodoma y Gomorra. En ese contexto, Dios dice que no le va a ocultar a Abraham lo que ha de hacer, porque allí hay algo interesante. Dios va, hasta ese momento, Dios ha sido el Dios fiel, el Dios del pacto, el Dios leal, el Dios de la misericordia, que en amor llama al ser humano, que aunque no lo merece, se convierte en objeto del amor y la misericordia divina. Pero Dios también quiere que Abraham entienda algo. Dios lo está llamando para que Abraham se mantenga fiel al propósito de Dios. Y de hecho, si hay algo que se destaca de Abraham es que oyó los mandamientos de Dios, guardó su pacto, guardó sus normas y guardó todas sus leyes. Así que el llamado en el caso de Abraham no era suficiente. La lealtad de Abraham también era necesaria. Y en ese contexto, cuando Dios lo llama, dice que él sabe que no le va a ocultar nada a él de lo que va a hacer, algo que Abraham todavía no sabe qué es lo que Dios va a hacer, pero le dice que no le va a ocultar nada porque él sabe que después de sí, él va a mandar a sus hijos que guarden el mandamiento del Señor o la palabra de Dios. Y eso lo dice porque si se ha de cumplir lo que Dios dice, es necesario que Abraham sea leal. De manera que
si Abraham tuvo que ser leal para que se cumpliera lo que Dios le dijo a él, Israel, como descendencia de Abraham, tenía que también ser leal a Dios para que se cumpliera lo que Dios había dicho a través de él. Claro, y en ambos casos, más en el caso de Israel ya como nación, Dios es muy explícito respecto a esas estipulaciones del pacto. Ahora, cuando tú observas, Héctor, la historia de Israel después que ellos llegan a Canaán, es una historia de sube y bajas, es una historia de zigzags, en la cual Israel en un momento es obediente a Dios, en otro momento es desobediente a Dios. Y la marea sube, la marea baja, dependiendo de los líderes que tenga la nación. Llegamos entonces a una monarquía establecida por Dios y que Dios entonces renueva un pacto, por ejemplo, con David, y según el libro de 2 Samuel capítulo 7, Dios renueva un pacto con David y hace con David una especie de convenio en el cual le dice que su dinastía iba a ser una dinastía eterna, su reino iba a ser eterno. Ya nosotros pudimos ver la semana pasada cómo esta dinastía eterna es cumplida a través del Mesías, que es Cristo. Pero allí se establece ese pacto con David y que a través de la historia tú observas que Israel al final fue dividido cuando vino su hijo Salomón. Después de su hijo Salomón, cuando vino Roboam, se dividió Israel en 2 tribus y 10 tribus. La historia, por ejemplo, de esas 10 tribus, vemos que luego ellos fueron invadidos por Asiria, fueron llevados cautivos, hasta el fin que se desaparecieron las 10 tribus de Israel. Quedó solamente el reino de Judá. Después que queda el reino de Judá, continúan con su desobediencia. ¿Y qué ocurre? Dios entonces envía profetas. Los profetas que Dios envía, y si tú notas, Héctor, son profetas que vienen para llamar al pueblo a que se recuerden de Deuteronomio. Todos los profetas que profetizaron, que fueron enviados a Israel, que fueron enviados a Judá, la misión de ellos es traerlos de vuelta al pacto que fue hecho en la antigüedad, recordándoles las promesas, recordándoles las consecuencias de ellos desobedecer u obedecer lo que Dios les había dado. Ellos los traen de vuelta a esa comunicación profética que tuvo Moisés con el pueblo sobre las maldiciones y las bendiciones. Lamentablemente, nosotros vemos que a pesar de esos llamados que Dios hizo a la nación, a pesar de esos mensajes proféticos que Dios le dio a la nación de Israel, ahora a la nación de Judá, fueron rechazados y evidentemente ellos cosecharon las consecuencias y cosecharon lo que sembraron. Ahora, lo interesante del caso, Héctor, es que los mensajes que los profetas daban eran mensajes que, a pesar de que había mensajes de destrucción, también había mensajes de restauración. Porque Dios, la destrucción es una obra extraña para Dios. A Dios no le gusta destruir realmente. Dios está interesado siempre en construir, en elevar. Dios está interesado en restaurar. Ese es el Dios de amor y la destrucción es extraña para él. Sin embargo, es evidente que él también detesta el pecado. De modo que cuando Dios le manda profecías a través de los profetas a la nación, envía profecías de destrucción, pero también profecías de restauración. En ese contexto, Héctor, nosotros vemos algunas profecías de Israel, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, dieron profecías para la nación. En primer lugar, que si seguían con su desobediencia, iban a ser cautivos, en este caso por Babilonia. Cuando vemos que esa profecía es dada tanto por Isaías como también por Jeremías, son llamados que Dios hace a la nación para que se arrepientan. Al fin y al cabo, no se arrepintieron y pues son llevados cautivos. Bien, Dauris, hemos llegado al momento de una pausa. Y antes de desarrollar esa parte, me gustaría que retomar un poquito algo que ya aparece en la historia de los jueces y que luego entonces viene como anticipando lo que pasa en los periodos de la monarquía. Vamos a esta breve pausa y regresamos enseguida. Adelante. Estás escuchando
Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Hemos comenzado a estudiar el papel de Israel dentro del mensaje profético, el propósito que Dios tenía con ellos y cómo con Abraham se inicia toda esta historia. En la sección anterior, el pastor Dauri ya tocó así brevemente que los mensajes de juicio divino que eran enviados a través de los profetas no solo contenían mensajes de advertencia y de castigo, sino también mensajes de restauración. Así que Dios realmente no es un Dios que está interesado en castigar a su pueblo por el sencillo hecho de que es desobediente, aun cuando lo hace a manera de corrección y también lo hace como un padre que corrige a un hijo con amor y con un interés genuino por encauzar al muchacho que se ha descarriado. Lo cierto es que la historia de Israel, como se ve en el libro de los Reyes, en Crónicas y posteriormente en el caso de los profetas mayores, y en gran medida en la historia de los profetas menores también, es una historia que yo la considero, yo tengo una tesis, David, y es que el libro de los jueces anticipa la historia que Israel vive en Reyes, Crónicas y los profetas mayores y menores. ¿Cuál es la historia que anticipa? En los primeros capítulos de Jueces encontramos que tan pronto Josué, por causa del fallecimiento, ya no está en el liderazgo de la nación, y tan pronto esta generación que lideraba a Israel y que conocía a Dios, diríamos, de primera mano, ya no está en el escenario, Israel empieza a apartarse de Dios. Y empieza este fenómeno de naciones vecinas que empiezan a invadir a Israel, empiezan a dominarlo y a subyugarlo por periodos extensos de tiempo. Israel clama a Dios, entonces allí aparecen los jueces como libertadores. Los jueces ceden lugar a los reyes, pero los reyes debieron imitar el papel de los jueces, que eran libertadores del pueblo, eran protectores del pueblo. De igual manera, Israel debió recordar que por el hecho mismo de que vinieran reyes para gobernarlo, eso no iba a cambiar el derrotero que la historia ya estaba señalando si ellos no cambiaban su actitud de infidelidad a fidelidad a Dios. Así que en los jueces yo veo como anticipado ya lo que ocurrirá con Israel en el tiempo del fin. De hecho, la conquista no se completó. Y algo que menciona el libro de los jueces dice es que Dios dejó a esas naciones ahí para probar a Israel si serían fieles o no a él. De manera que las naciones que ahora son un problema son las naciones que sirven para probar a Israel en la lealtad que debe tener y que Israel no está prestando a Dios. Pero aún así, cada juez que aparece y posteriormente cada rey que sube al trono, era como al mismo tiempo un halo de esperanza, decía algo, las cosas pueden ser diferentes, las cosas pueden cambiar, de hecho, deben cambiar porque Dios puede hacer que cambien. Así es. Y eso es así, Héctor. Tal vez quisiera mencionar algo que más adelante de lo cual vamos a también hablar. Al inicio de la monarquía, si te das cuenta, la idea del autor de Primera de Samuel es que la monarquía, a pesar de que ya estaba profetizada, viene como resultado de un rechazo a Dios. Y Dios dice a Samuel, no te preocupes, ellos no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Es un poco complicado entender el pasaje, porque por un lado encontramos una profecía, cuando haya un rey tendrá que hacer esto y lo otro, pero al mismo tiempo, si ahí estaba regulada una monarquía, pero ahora cuando la monarquía surge, ocurre, el autor lo presenta como un rechazo al gobierno de Dios. Porque ahí hay un hecho, Dauris. Algunos consideran el pasaje de Deuteronomio como anacrónico, es decir, como un pasaje que está fuera del tiempo que debería estar, pero asumiéndolo como válido dentro de la narración, debemos darle a favor la siguiente información, y es que se anticipa la monarquía, se hace prácticamente ciertas regulaciones breves que operarían en la monarquía. Lo que no se dice es cómo esa monarquía llegaría a existir. Perfecto. De manera que sí se anticipa, pero no se dice bajo qué término o contexto ha de surgir. El hecho es que las revelaciones posteriores muestran cuál fue el contexto en el que apareció. Y aún así, no deja de ser un rechazo a Dios. Yo pienso que fundamentalmente el problema de Israel con Dios
es el mismo problema de toda la humanidad con Dios. Un conflicto con Dios no resuelto, que solamente se puede resolver si la persona está verdaderamente en paz con Dios. Eso es correcto, eso es correcto. Ahora, la razón por la cual nosotros estamos hablando de esto, ¿a qué viene todo esto? Bueno, viene al hecho de la preeminencia que está teniendo Israel en este momento actual con el conflicto del cual ustedes saben que de hecho se ha incrementado ahora debido a que tanto ayer como hace 3 días ha habido bombardeos en lugares de refugio donde hay civiles y muchos civiles inocentes han muerto. Y bueno, esto tiene en vilo muchas personas y no se sabe qué va a ocurrir con esto. Estamos hablando en nuestro tema de si Israel encaja en la profecía bíblica para estos tiempos. Y lo que estamos presentando ahora es ese aspecto histórico en la profecía de la Biblia de cómo Israel es presentado. Ahora bien, el punto por el cual estamos presentando es porque algunos cristianos hablan de que Israel sí tiene una preponderancia bíblica y usan algunos textos bíblicos para presentar esa importancia que tiene para estos últimos días. Y algunos de esos textos bíblicos tienen que ver con las profecías clásicas. Cuando hablamos de profecía clásica nos referimos a la profecía de los profetas mayores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel. Esto en contraposición con la profecía apocalíptica, que también estos cristianos presentan a Israel como parte del cumplimiento profético en la profecía apocalíptica. En cuanto a la profecía clásica, que usan una de esas profecías es la profecía de la restauración de Israel. Por ejemplo, Isaías capítulo 11, versículo 11, habla de la restauración de Israel. Y para leérselo, miren lo que dice: asimismo acontecerá que en aquel tiempo Jehová alzará otra vez o una segunda vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Textos como esos son usados para decir que el hecho de que Israel ha regresado ahora a tener un estado, eso es símbolo o señal de que la profecía se va cumpliendo en ese sentido, en ese tenor. Sin embargo, Héctor, cuando observamos esas profecías clásicas sobre Israel, tú te das cuenta de que esas profecías son profecías pre-exilio. Así es. Exilio. O sea, no son profecías que son post-exilio, no son profecías que están allí después que ellos retornaron de Babilonia. Tanto Isaías... Y de hecho, Dauri, estaban destinadas a cumplirse no en un futuro distante, sino en un futuro más cercano. Perfecto. Tenía la intención de que se pudieran cumplir en un estado ideal con Israel, si Israel hubiese aprendido las lecciones de la historia que debió aprender después de los cautiverios, cosa que no hizo. Así es. Así es que entonces nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos esta infidelidad de Israel a través de toda la monarquía. Ya mencionamos el hecho de que las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por los asirios y luego fueron diseminadas a través de las naciones porque sacaron a las tribus de allí y trajeron gente de Asiria, de otras naciones, y bueno, se esparció y desapareció esas 12 tribus de Israel esparcidas en todas las naciones. Luego entonces continúa con los judíos y al final vemos cómo ellos son llevados cautivos a Babilonia. Allí en Babilonia duran 70 años de cautiverio. Ya la profecía, por ejemplo, Jeremías ya había predicho que eran 70 años que iban a durar de cautiverio. Y en ese contexto del cautiverio, antes de que ocurra la tragedia, antes de que ocurra el cautiverio, ya Dios había predicho que cuando ocurre el cautiverio habría una restauración. En ese contexto allí se presenta la profecía, esta profecía que ya hemos leído. Y no solamente eso, Héctor.
aparte de presentar la profecía de una restauración de Israel, aparece la profecía del Mesías. O sea, no solamente habría una restauración de Israel para que regresaran a su tierra, sino que esa restauración sería una restauración gloriosa. Y el Mesías vendría y Dios iba a cumplir un propósito especial con Israel, dado que todas las naciones ahora vendrían a Israel. Vendría el deseo de todas las naciones. Ese Mesías vendría para Israel y se cumpliría el propósito divino que había fracasado anteriormente por la infidelidad, por la idolatría, por la desviación del plan y del pacto, la ruptura del pacto de Israel. Es en ese contexto que Jeremías habla de un nuevo pacto. Me gustaría, Dauris, añadir en ese contexto que vienes mencionando que lo que originalmente era una esperanza centrada en un pueblo, de pronto se convierte en una esperanza que se centra en el remanente de ese pueblo. Perfecto. La revelación va evolucionando, va avanzando en el tiempo y en la medida que avanza van ocurriendo cosas. Esas cosas que avanzan, que no son necesariamente predeterminadas por Dios, sí van permitiendo que Dios históricamente esté presente y vaya dándole forma a una historia que, de hecho, como cambia el pueblo, posiblemente cambia los nuevos parámetros de la revelación en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que originalmente estaba centrado en un pueblo, a raíz de la infidelidad del pueblo, se centra en el remanente. Ante la imposibilidad de un remanente con cada periodo de restauración en cumplir el propósito divino, Dios une la esperanza que debe ir al mundo a la venida del Mesías, que de hecho estaba profetizado, pero que se hace más patente en los profetas mayores y los profetas menores. Empieza a tomar relevancia. Y nota, por ejemplo, cómo en Ezequiel, en el contexto del cautiverio babilónico, recordemos que Jeremías predice antes del cautiverio y cuando inicia. Ezequiel está en el proceso del cautiverio. Ya Daniel para ese entonces está en Babilonia con los primeros deportados. Pero en ese contexto, con el último rey de Israel, Sedequías, ese malvado rey, el profeta dijo en el capítulo 21, verso 25 al 27, y tú, profano, impío príncipe de Israel, hablando del rey Sedequías, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho el Señor, depón la tiara, quita la corona, y esto no será más así. Será exaltado lo bajo y lo humillado a lo alto. Arruina, arruina y arruina la reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, entiéndase del renuevo de David, y yo se lo voy a entregar. De alguna manera, con el fin de la monarquía israelita, quedó profetizado que el reinado en Israel ya no iba a existir, sino hasta que llegara el Mesías. Perfecto. Y el reinado se funde en el Mesías. Ahora Israel no tendrá más reyes para cumplir un propósito divino en la tierra. Hasta que venga el Mesías. El propósito de Israel ahora queda atado, y más específicamente del remanente fiel, atado al reinado mesiánico. Con la venida del Mesías a la tierra, se funden esas esperanzas. Entonces ahora, lo que ha de ser Israel está determinado por su lealtad, ya no al pacto, sino la lealtad al mensaje mesiánico. Lo que ha de ser el futuro de Israel queda determinado por su respuesta a ese Mesías. Vamos a una pausa, Héctor, y continuamos con el tema. Tan pronto regresemos, continuamos. La presencia del Padre rodeaba a Cristo, y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo, y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, que les rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra,
contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. El Ministerio de Curación, página 389. Bien, estamos estudiando el tema de Israel a la luz de la profecía bíblica. En la sección anterior empezamos a analizar cómo ese proyecto divino que originalmente estaba centrado en un pueblo, que fue la promesa hecha a Abraham, de pronto empieza a estar atado a la existencia de un remanente. Y en el remanente es donde se condensa toda la esperanza del plan y el propósito que Dios tiene. Esas profecías de restauración, Dauri, me gustaría añadir este elemento ahora. Esas profecías de restauración que Dios dio al pueblo a través de los profetas tenían el propósito de recordarle a Israel que Dios le había prometido una grandeza nacional. Ellos serían cabeza en las naciones y no cola. Pero a raíz de los problemas de Israel, lo que vemos es que Israel empuja hacia la cola y no hacia la cabeza. Cierto. Para decirlo de alguna manera. De manera que esas promesas les recuerdan a Israel el propósito que Dios tenía con ellos y ese sentido de grandeza que se le ofreció. Pero Israel, en su estado de infidelidad continuo, no podía propiciar el cumplimiento de esa realidad, porque ese cumplimiento estaba supeditado a que Israel cumpliera con las estipulaciones del pacto divino. Ahora bien, cuando Isaías habla de ese estado ideal en el que los moradores vivirían felices, los animales jugarían uno con otro, que son imágenes de una tierra nueva que Apocalipsis toma y perfecciona. Digo perfecciona porque en ese estado ideal que Isaías predice, hay muerte de las personas existiría. Pero en el estado ideal del mundo venidero de Apocalipsis, ya la muerte no existe. Por lo tanto, aunque hay similitudes, son dos cosas diferentes. Pero de igual manera, Dauris, el templo que se predice en Ezequiel, donde Dios moraría allí, así como en el santuario israelita, pero de una manera que llenaría toda la tierra de la gloria de Dios. Es algo que muchos esperan que todavía se cumpla, porque siguen mirando de manera incondicional las promesas que Dios le hizo a Israel, por lo menos para cumplirse con él. Sin embargo, también esas profecías tenían que ver con el retorno de Israel y el propósito que debió cumplir después de haber aprendido la lección en el cautiverio. Sin embargo, ninguna de esas predicciones se pudieron cumplir con el Israel nacional. Ya en la medida que avancemos en esta parte, miraremos cómo eso ahora realmente es que se va a cumplir. Sí, eso es correcto, Héctor. Esa visión de Israel, esa visión profética que presentan los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, es una visión profética para después del retorno de la cautividad. O sea, ellos miraban hacia allí y con ese propósito para que el plan de Dios sea cumplido. Ahora bien, antes de nosotros entrar a lo que son dos de los argumentos fuertes o tal vez que se usan para hablar de la incidencia de Israel como nación en cuanto a la profecía, será bueno, Héctor, que analicemos un poco el Israel en el Nuevo Testamento. ¿Cómo has visto Israel en el Nuevo Testamento? Nosotros sabemos que Cristo vino y una de las cosas que él dijo, he venido a las ovejas perdidas de Israel. El ministerio de Jesús se concentró solo en Israel y bajaba de Galilea a Judea, caminaba de Galilea a Judea. Lo más alto que subió fue al monte Tabor en la Transfiguración y creo que a los alrededores de Fenicia. Pero su ministerio se concentró solo en Israel y Judea. Algunos griegos vinieron a buscar a Jesús. Están buscando, le dijo Felipe. Jesús ni siquiera atendió a eso, ni siquiera tuvo contacto con los griegos. A lo mejor le iban a invitar a que saliera por allí, pero su ministerio se concentró en Judea y en Galilea. Y aún el contacto que tuvo con unos griegos fue en Jerusalén, precisamente, en una de las instancias del templo. Ajá. Entonces, el asunto es que había una misión. El Mesías vino a Israel y los discípulos, cuando salieron a predicar en el tiempo
de Jesús, predicaron fue a Israel. Esa era Cristo vino para Israel. Cristo vino, claro, vino para el mundo, pero vino a través de Israel. Era ya tal vez uno de los últimos llamados que Dios haría a la nación de Israel para tratarlos de atraer de vuelta al pacto que Dios había hecho con ellos. Al final de la vida de Jesús, nosotros observamos las palabras del mismo Cristo. Y cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos. Y no quisiste. A los profetas, ¿verdad? Y apedrearás a los que son enviados a ti. En vuestra casa es dejada desierta. Y si no me veréis hasta que digáis, pues, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando Cristo termina, dice estas palabras, Cristo regresa para nunca más, bueno, perdón, se va del templo para nunca más regresar a ese lugar. Ahora bien, cuando eso ocurre, vemos que Cristo es llevado después cuando va a morir y Pilato le pregunta ¿a quién van a escoger? ¿O a Barrabás o a Jesús de Nazaret? Los que estaban allí dijeron suéltanos a Barrabás. Pero bueno, voy a vuestro rey voy a crucificar. Digo, bueno, no tenemos más rey que a César. Lo que ocurrió en Samuel cuando rechazaron que dijo Dios, me rechazaron a mí por una monarquía, por un rey. Ahora toman esa decisión, no tenemos más rey que a César y eligen a César que sea su rey en vez de Jesús. Allí entonces encontramos, y claro está, vamos a hablar un poco más adelante que eso no fue el pueblo entero. Estamos hablando en ese caso de los sacerdotes que estaban allí y de el grupo de de judíos que podían caber en el pretorio. Más adelante vemos que, bueno, al final Cristo muere, la iglesia comienza, los discípulos comienzan a predicar el evangelio, se funda la iglesia cristiana y entonces Esteban tiene una visión, apedrean a Esteban, ¿verdad? Y allí, después de eso, ocurren algunas cosas. La iglesia de Cristo es fundada, hay conflictos después entre los judíos y los cristianos, los gentiles son aceptados en el evangelio y ahora se forma un concepto sobre el lugar de Israel en este periodo de la iglesia cristiana. Uno de los que más habla de eso es el apóstol Pablo. ¿Qué nos habla Pablo, Héctor, acerca del lugar de Israel ahora en esta juntura, en this injunction? ¿Qué nos habla Pablo acerca de Israel? La venida del Mesías significó un punto de inflexión en la historia bíblica, pero también en la historia de Israel como nación. Ya el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos viene diciendo algo interesante. Dice que a los suyos vino, los suyos no les recibieron, pero que aquellos que les recibieron, Él le dio la facultad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aunque podemos hablar, por ejemplo, de la iglesia cristiana por un lado, de Israel por otro, queremos decir que, aunque nosotros creemos que los privilegios espirituales de llevar la luz al mundo como cuerpo organizado, como una entidad en una relación con Dios, han sido transferidos a la iglesia cristiana. Y no quiero decir que los judíos han sido excluidos con eso, porque originalmente la iglesia estaba formada con un remanente fiel de Israel y posteriormente los gentiles que se le fueron uniendo. De manera que el ministerio de Cristo procura precisamente, vamos a decirlo de esta forma, reclutar el remanente fiel para con ese remanente fiel formar la iglesia. Y sobre ese remanente fiel, luego entonces a través de la proclamación del evangelio hacia las demás partes del planeta, se van uniendo ese pueblo gentil que va respondiendo en fe como el remanente respondió en fe al Mesías para formar esa nueva entidad que se llama Israel en el Nuevo Testamento. Lo que está ocurriendo con Cristo, más que una obra de exclusión, es una obra de inclusión cósmica. Dirán ustedes, ¿y qué es lo que Delgado quiere decir con eso? Miren, cuando leemos Efesios, y voy a presentar esto primero, Dauri, antes de pasar a la perspectiva paulina, ya que menciona a Israel propiamente de manera directa, aunque Pablo está hablando aquí también, necesito este pasaje como punto de partida. En el capítulo 2 de Efesios, verso 11 al 19, un poco largo, pero voy solo a resumir. Pablo está diciendo de que los gentiles deben recordarse de que en otro tiempo
según su descendencia humana, ellos no pertenecían a la descendencia israelita, judía, y ellos eran llamados incircuncisión y estaban sin Dios, sin esperanza. Acuérdense de que en ese tiempo ustedes también estaban sin Cristo, dice, el apartado de la ciudadanía de Israel, y eran ajenos o extraños a los pactos de la promesa que Dios había hecho. Y en ese contexto, Pablo dice, ustedes estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo utiliza un pero aquí, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, fueron acercados, fueron traídos aquí al corazón de Dios por medio de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos, Él hizo uno. Esa idea de Israel y la iglesia como dos cosas separadas, en la perspectiva bíblica no existe. Realmente lo que tenemos es dos cosas que han sido formadas una, como cuando el hombre y la mujer se casan, llegan a ser una carne. Son dos cosas distintas, pero llegan a ser uno. Y así Dios ha hecho uno de ambos pueblos. De manera que un remanente de Israel y los que responden del mundo gentil ahora son hechos uno en Cristo Jesús. En otras palabras, Héctor, el Mesías no viene a reemplazar, sino a darle continuidad al plan de Dios. Exactamente. El hecho, Dauri, que debemos rescatar aquí es que en ese proceso de continuidad, Cristo no está pensando en una comunidad étnica, está pensando en un remanente dentro de la comunidad que se supone va a responder, va a temperar al llamado profético. Claro. Y luego entonces esa comunidad, Cristo la envía a proclamar el evangelio y con ese envío entonces se penetra el campo gentil. Claro. De manera que Cristo entonces, Pablo dice en el verso 16, que Él los reconcilió a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz para los que estaban lejos, pero también para los que estaban cerca. De manera que la proclamación evangélica deja saber a los gentiles que han sido incluidos y a los judíos que ellos no son los únicos. Que el programa divino ahora se amplía, ya que por medio de ambos nosotros tenemos acceso, ambos, tanto judíos como gentiles, tenemos acceso a Dios por el Espíritu. Y el verso 19 termina diciendo, entonces ya ustedes, los gentiles, no son extranjeros ni son forasteros, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si hay algo que es Israel hoy, no es el Israel que está peleando en Medio Oriente. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la perspectiva neotestamentaria de Israel es eso, una unión cósmica, milagrosa, extraordinaria, que solo Dios podía hacer, de unión de un pueblo fiel en Israel, un remanente fiel, y los gentiles que creen y responden al mensaje. Ambos son conciudadanos. Son ciudadanos los israelitas que creen, son ciudadanos los gentiles que creen. Y cabe destacar, Héctor, que eso ya estaba profetizado en Isaías 56. Nosotros encontramos de que serían bienvenidos todos los extranjeros que vinieran para unirse a Jehová. Y es interesante notar. Isaías mismo menciona que el eunuco que estaba excluido de Israel no diga que es alguien que no está. Ese es el capítulo, así me refiero, sí. Y es interesante que estos que vienen, que no son israelitas, son bienvenidos. Ahora, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En el plan de Dios ya estaba de que no habría esa exclusividad en cuanto a la salvación. Esa exclusividad solamente era en cuanto a propósito misional. Pero al final, como tú decías, explicabas, pues de los dos pueblos ya habría un solo. El punto es que, Héctor, hay algunos que dicen que ya la iglesia ha sustituido al pueblo judío y ya la iglesia sustituyó. Ya había los dispensacionalistas, como te explicaba la semana pasada, ya se terminó el pueblo judío, entonces ya ahora son los cristianos que siguen el plan de Dios. Sin embargo, yo diría, Dauri, y disculpa que te interrumpa, que quienes proponen la idea de la sustitución están cometiendo un error tan fuerte y delicado como los dispensacionalistas al mantener todavía al Israel étnico dentro de un plan divino. Así es. Ambas perspectivas
están equivocadas, porque Dios lo que ha hecho es unir ambos. Claro. Cuando el dispensacionalismo todavía mantiene una distinción entre la iglesia e Israel, está dividiendo lo que Dios unió en la cruz. Claro que sí. Está, Claro que sí. está violentando no solo el mensaje bíblico, sino el propósito de Dios, que unió dos pueblos y lo convirtió en uno, haciéndolo a ambos conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Así Y es. esa familia de Dios es el nuevo Israel. Así es. Última pausa, Héctor. Bien, entonces después de esta pausa llegamos ya a la parte final. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Conviene entonces continuar analizando un poquito la perspectiva de Pablo respecto al Israel de Dios. ¿Tienes tú en mente algún pasaje bíblico? Bueno, Romanos 9, 10 y 11, allí Pablo hace una exposición completa del lugar de Israel en el plan de salvación divino. Cabe destacar que una de las razones por las cuales Pablo expresa esto es que en ese tiempo, sabes que los judíos habían sido expulsados de Roma y pudo haber la idea de algunos cristianos gentiles de que ya Dios no estaba interesado en los judíos y que ahora los cristianos eran los que seguían el plan de Dios. Y Pablo, evitando de que esa idea no fuera a tomar raíces, que al final, como quiera, tomó raíz y ya sabemos lo que pasó, pues Pablo comienza a expresar y a declarar el lugar de Israel en el plan divino. Por un lado, Pablo dice que Dios no ha rechazado a su pueblo, ¿ok? Dice Pablo que nosotros los cristianos gentiles, los gentiles han sido insertados, han sido injertados en el tronco, y que las promesas las cuales nosotros disfrutamos fueron promesas hechas a la nación de Israel. Nosotros ahora venimos a disfrutar de lo que Dios había prometido a la nación de Israel. También habla de que algunas de las ramas fueron cortadas. Algunos de los infieles del remanente del pueblo de Israel fueron cortados. Pero así como Dios injertó a estos gentiles, él también podía retornar algunas de esas ramas de vuelta al tronco. ¿Ok? El concepto del apóstol Pablo es balanceado. Por un lado, él no indica que Israel ha sido rechazado por completo, pero al mismo tiempo indica que hay un remanente del pueblo de Israel. Y ese remanente, como tú mencionabas anteriormente, se refiere a esos de la nacionalidad israelita, judía, que aceptaron a Cristo como el Mesías. Bueno, Pablo mismo dice, yo soy de la nación judía, yo soy un judío, y presenta sus credenciales judías. Es decir, Dios no ha rechazado, pero también yo fuera rechazado porque yo también soy judío. Pero Pablo explica bien claro allí, cuando él habla de ese Israel de Dios, es un Israel que implica un pueblo de tanto de judíos como de nacionalidad, como de gentiles que han aceptado a Cristo y que ahora son salvos. Cuando él dice, por ejemplo, que todo Israel será salvo, se refiere a todos los salvos cuando Cristo venga, que serán reunidos tanto de los judíos carnales como también de los gentiles. Me gustaría añadir que aquí quiero hablar un poquito de lo que es Israel como nombre en las escrituras. Estuve buscando otro término, pero me quedo con ese, como nombre. Israel originalmente es el nombre de una persona, de Jacob, cuando ha pasado por la experiencia de lucha con Dios. De manera que no podemos separar la experiencia del nombre. ¿Qué es Israel? Israel es un hombre que ha alcanzado una experiencia y ahora es un príncipe de Dios a raíz de una lucha con Dios, de sometimiento a Dios, de aceptación del programa divino para su vida y que está dispuesto a no pelear más, sino a someterse a ese plan. Luego Israel es una pequeña familia. Luego Israel es un pequeño pueblo. Luego Israel es un gran pueblo. Pero un día Israel son las 10 tribus del norte. Luego de la desaparición de la tribu del norte, Israel es lo que queda en Judá.
luego en los días de Cristo lo que queda de Israel. Pero en la mentalidad de Pablo y del Nuevo Testamento, cuando la iglesia aparece en escena, Israel es mucho más que una nación. Por lo tanto, Dios no ha desechado a Israel en el sentido de que no le ha cerrado la puerta de la salvación. Porque la condición de la salvación es que todo aquel que cree, que invoque el nombre del Señor, será salvo. De manera que todo israelita que cree será salvo. Pero también hay una realidad. Desde el punto de vista étnico, como ocurrió en el pasado, ya Dios no tiene un plan con Israel. Porque Israel ahora, de ser una persona, ahora es una entidad que está conformada por judíos creyentes y gentiles creyentes. Y aunque en el Apocalipsis, por ejemplo, se utiliza una fraseología hebrea para describir a los fieles, llamando los 144,000 de las tribus de Israel, está pensando en el sentido neotestamentario. Claro. No claro hay sí. un elemento de etnicidad que predomina, como mantiene el dispensacionalismo, sino ese criterio de Israel. ¿Quién es un verdadero israelita? El que es de la fe, el que es una persona que tiene la fe que Abraham tuvo. Eso es correcto, Héctor. Gracias por esa declaración. Y ya terminando, Héctor, quiero señalar y que debemos mencionarlo un poco antes porque toma un poquito más de tiempo. El argumento de Israel teniendo una preponderancia en estos días, en los días finales. Uno de ellos es la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas fue dada en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Y en esa profecía se habla de la venida del Mesías. Se habla allí que 70 semanas estaban determinadas para la nación, para terminar el pecado, la iniquidad, ungir al santo de los santos. Y todo eso fue en respuesta a una oración de Daniel que veía que las profecías de los 70 años de cautividad se acercaban y parece que no ocurría nada. Y Dios le dice, no, y no te preocupes. En esta visión, yo no quiero solamente 70 años, voy a hacer algo más grande. Y en esas 70 semanas, pues se da la profecía. Ahora bien, lo que argumentan los que presentan a Israel teniendo una preponderancia en esos últimos días es que estas 70 semanas están divididas en 62 semanas, 7 semanas y en una semana. Son 70 semanas. Cuando la profecía presenta esa última semana, estas personas que hablan de un lugar de Israel en los tiempos finales, ellos adjudican a que esta última semana representa este tiempo actual. Se habla de que Israel, cuando Cristo venga, la iglesia es llevada al cielo. Entonces Israel se queda en la tierra, supuestamente el anticristo hace un pacto con Israel, pero después ataca a Israel y en esos últimos 3 años y medio, la mitad de la semana, entonces viene otra vez Jesús, ellos lo reconocen como el Mesías, Cristo los libera y entonces ellos tienen ese reino, participan del reino con Jesús, ya su Mesías que ha llegado. Entonces, cuando ellos dicen esto, argumentan que el hecho de que Israel ha retornado después de 2000 años que estuvo esparcido por todas las naciones, ahora la creación del Estado de Israel es una indicación de que ya estamos llegando al tiempo del fin. Y bueno, que ahora, Hal Lindsey, para 1970, en una publicación que hizo, un libro que fue muy leído, ya vaticinaba que 40 años después, más o menos, después de 1948, el Mesías iba a venir a la tierra. Así que el establecimiento de Israel en el moderno Estado que se conoce ahora generó muchas expectativas dentro de este movimiento de interpretación. El gran dilema, Pauris, con esta interpretación de las 70 semanas que está mencionando, es que presupone que la última semana está separada de las anteriores. Y no hay nada en el texto que indique que hay una semana separada. Así como la primera 7 se encuentran con las siguientes 62. Las 69 se encuentran sin interrupción con la 70ª semana. En otras palabras, el método interpretativo de la profecía para poner a Israel en este tiempo profético no cabe.
debido a que todo eso se cumpliría con la venida del Mesías. Y claro, el tiempo no nos da para nosotros explicar con más detalles el asunto de las 70 semanas, pero era importante mencionar ese aspecto porque es uno de los argumentos para decir de que el Estado de Israel como nación es parte de esta profecía de las 70 semanas. Por ejemplo, también se habla de símbolos apocalípticos, la guerra entre Gog y Magog, del Armagedón, como ocurriendo en el Medio Oriente con todas estas cosas que están ocurriendo ahora mismo. Pero también ese es un uso tal vez no correcto de la interpretación apocalíptica, ya que Apocalipsis habla más en símbolos y las realidades de Apocalipsis ya no son realidades, digamos, son símbolos. Por ejemplo, Babilonia ya no es la Babilonia que existía antes. El Éufrates no se refiere al mismo río, sino que se refiere a otras cosas que son simbólicas. Podríamos decir que aunque las imágenes que se utilizan en Apocalipsis se cumplen con entidades literales reales, poderes concretos, la fraseología, el lenguaje que se utiliza es simbólico para describir otras entidades que son los nuevos protagonistas ahora como enemigos del pueblo de Dios. De hecho, Gog y Magog, que tú lo mencionaste, ya no son ese enemigo histórico de Israel del pasado. Ahora representan al final de los 1000 años toda la humanidad que estará fuera de la Nueva Jerusalén, dirigida por Satanás para recibir el pago del juicio final y la destrucción última. Así es. De manera que yo no puedo reinterpretar a Gog y Magog más allá de lo que Apocalipsis mismo me está diciendo y tomarlo como un conflicto previo al milenio entre Israel y Jesucristo, Israel y el mundo. Así es. Lo que nosotros encontramos en la profecía bíblica es que sí habrá un poder que va a tener una preponderancia y que dominará el mundo. Ya hemos hablado de la Biblia prediciendo un poder de carácter mundial que tendría control. Y Israel no tiene no encaja en esa parte de la profecía. Israel lo podemos ver como una nación, como cualquier otra, una nación que tiene muchas ventajas, una nación que surgió y en este momento está una encrucijada por su existencia, pero al mismo tiempo, desde ayer, antes de ayer, hemos visto que ahora está agrediendo a algunos civiles y es un poco complicado. Hablar de Israel es un poco complicado. Lo cierto es que Israel no es parte de una profecía bíblica para los últimos tiempos, para estos tiempos, y aunque es una nación que está allí y que es un testimonio de la revelación de Dios, es un testimonio de la historia bíblica, de la historia sagrada, de esa cultura, de esas costumbres, pero no va más allá. Al mismo tiempo, Israel, como todos nosotros, todo judío, el único camino es Cristo para la salvación. Tanto ellos como nosotros necesitamos a Jesús para ser salvos. Así es que para concluir en mi participación final, me gustaría decir lo que dijo Pablo en Gálatas. Todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Así Jesús. Es. No hay tal cosa como un Israel y una iglesia por separado. Todos los que tenemos fe, seamos judíos o gentiles, somos hijos de Dios. Así es. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo. No hay judío ni griego, dijo Pablo. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y ya que somos de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa. ¿Eres tú un creyente en Cristo Jesús? Tú eres un verdadero israelita. ¿Existe algún judío o israelita étnico que cree en Jesús? Pertenece al nuevo Israel de Dios. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano. Y será entonces hasta la próxima entrega. Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.